Amigos de Transponder 1200, estamos el día de hoy en una nueva entrega con una entrevista con un muy estimado invitado de Transponder 1200 y estamos hablando con el capitán José Suárez Valdés, quien durante 3 años ha venido desempeñando como secretario de Prensa y Publicidad de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y te damos la más cordial bienvenida a esta entrevista que te estamos haciendo ya en hoy, prácticamente tu último día de gestión aquí en el sindicato. Sí, hoy mi último día, pero un gusto que en este último día y así como en los últimos 3 años, Transponder haya acompañado a esta gestión, a esta Secretaría de Prensa y sobre todo a los pilotos de ASPA. Pepe ha desempeñado desde el 4 de agosto del 2019 a la fecha, este 4 de agosto del 2022, esta gestión como secretario de prensa. Y me gustaría platicar un poquito de este contexto porque creo que te tocó una época complicada, estando al frente de este cargo, que todos los agremiados votaron de común acuerdo para que tú estuvieras aquí y pudieras desempeñar esa labor que consideramos muy importante, porque tú eres el interlocutor prácticamente de lo que pasa con el gremio, de lo que pasa con los pilotos sindicalizados o no, de lo que pasa con las compañías aéreas, con la aviación y con el resto del mundo al final. Considero que te tocaron cosas muy difíciles. Una, el tema de Emirates cuando llegó aquí a México, ¿no? Con esto de las Quintas Libertades y la famosa ruta entre los Emiratos, Barcelona y México. Posteriormente te toca la pandemia del COVID-19, que fue fuertísima, no nada más para México, sino para todo el mundo, y sobre todo el impacto tan fuerte que tuvo dentro de la aviación. También te tocó el Charpet 11 de Aeroméxico, el capítulo 11 también, que se da como resultado de la pandemia. También te toca temas políticos fuertes aquí en México, como el caso de Santa Lucía, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, AIFA. Reacomodos de espacio aéreo también. Categoría 2. La categoría 2 y el tema de Aeromar, que desafortunadamente también es algo que dentro de la agenda de la aviación está. Te tocó 3 años muy duros, ¿no? Sí, yo cuando me postulé para la Secretaría de Prensa y Publicidad, sin saberlo, evidentemente me empecé a preparar. Sobre todo, yo ya tenía muchas tablas en comunicación y en relaciones públicas, todo esto de manejo de medios, pero como que me faltaba un poco el tema de la crisis, de cómo comunicar en casos de crisis y cómo atender crisis. Entonces me empecé a preparar y yo no sabía que era la mejor inversión que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Lo veía como un paso natural en mi preparación, pero me acuerdo que en alguna ocasión le comenté incluso a mi familia, ¿no? Me va a tocar alguna revisión contractual y después de eso me voy a enfocar en acciones de responsabilidad social, ¿no? Porque yo quería ese tema de qué pasa con los pilotos en otras líneas aéreas, cómo está en su situación laboral, la imagen del piloto, ¿no? Empezarla a levantar un poco, ¿no? A pilotos que se preocupan por la comunidad, que afortunadamente pude hacer algo de esto, sobre todo en este último año, pero bueno, yo estaba con el enfoque en esos dos temas, ¿no? La contratación de otros pilotos, bueno, traernos para otros pilotos de otras líneas aéreas y acciones de responsabilidad social, pero bueno, ahora sí que uno propone y el mundo dispuso algo completamente diferente. No para mí, no para ASPA, para todos nosotros, yo creo que en lo general. Y es ahí cuando, bueno, a partir de, como bien comentas, de la pandemia, todo da un giro impresionante de 180 grados, donde ya era más bien cuidar la subsistencia de la fuente de empleo, de las fuentes de empleo en ese momento, que haya ASPA, que haya aerolíneas, que haya pilotos, que haya operación. Entonces, pues sí, la verdad es que fue bastante sorpresivo, pero también ha sido muy interesante porque lo que me ha permitido aprender, no lo hubiera aprendido en ningún curso, en ninguna clase, sino que ha sido todo forjado a la experiencia, al día a día, desde que, como bien dices tú, empezar a levantar la voz por esas quintas libertades, que es uno de los temas que yo creo que dejo en la agenda, que me voy preocupado por este tema de las quintas libertades, sobre todo por lo que podría venir, pero todo el recorrido acerca de platicar con los pilotos temas complicados, ¿no? Como posibles pérdidas de empleo, recortes salariales, recortes contractuales. Durante la pandemia, esta presión, ¿no? Sobre todo los pilotos querían enterarse por los medios de comunicación la situación de adentro del sindicato, ¿no? Cuando yo me hice la promesa de que primero se iban a enterar por casa,
de las cosas buenas y malas antes de que yo diera cualquier declaración pública, ¿no? A mí no me gustaría que nadie se enterara en los medios de que vas a perder tu empleo o cuánto dinero te van a recortar, ¿no? Entonces, cuidar mucho todo este tipo de cosas, pero ha sido una gran enseñanza estos 3 años. Y fue un procedimiento, un proceso más bien 100% lúdico. Digo, sabemos que tú tienes una preparación, como bien lo mencionas, como periodista. Has participado en muchas columnas de opinión en diferentes medios de comunicación tradicionales principalmente y que son referente, ¿no?, en la industria del periodismo. También te gusta mucho escribir sobre aviación, te gusta investigar, hacer artículos y que creo que toda esta preparación, este background que tenías antes y como lo dices tú, sin saberla, porque también te iniciaste tú como locutor en radio, ¿no? Cuando antes daban las licencias de locutores y todo eso, que bueno, pues es un tema sensacional. Pero tú te hubieras pensado llegar a donde has llegado ahorita, sobre todo en un gremio que la génesis de esto es apoyar al otro, apoyar al piloto, ¿no? Como lo dices. No, la verdad es que hay veces que uno voltea en el camino y dices tú, ya llegué a esta silla, ¿no? Me pasaba mucho cuando yo quería estudiar la carrera de piloto, pues en mi casa no teníamos los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Entonces, pues estudié otra carrera, me becaron, entré a trabajar a una aerolínea en las oficinas, daba clases de física, daba clases de matemáticas, entonces empezar a ver, yo creo que la historia de muchos, cómo puedo realizar mi sueño, y fue algo muy, muy lento, ¿no? Entonces, ni siquiera pensaba en poder entrar a volar a Aeroméxico, ¿no? La realidad es que, pues todo eso que escuchaba, ¿no? Que Aeroméxico es difícil, ¿no? Mejor enfócate en otra aerolínea, alguna más sencilla de entrar, y mucho menos me imaginaba ser secretario de prensa, ser el portavoz del sindicato de pilotos. No, afortunadamente creo que el camino, que las decisiones, que las ganas de hacer las cosas también han ayudado. Como lo sabes, bueno, pues también todas las tablas que he adquirido al haber formado en el aire, que en el aire yo lo hice para estar cerca de la industria. Me decía todo el mundo que necesitaba estar cerca de la gente y conocer gente, yo no conocía a nadie, pues fue la única manera que se me ocurrió por la experiencia que tenía, es hacer un programa de radio en ese entonces. Y eso me fue abriendo el camino, ¿no? O sea, como que siempre estarme planteando algo más. Y el día que me hice piloto, tuve un duelo de alguna manera, porque ese sueño de tantos años que persigues y que es inalcanzable y es caro y es difícil, lo logras y ahora qué sigue en mi vida, ¿no? Pero esa ha sido, yo creo que la pregunta que me cuestiono tantas veces, ¿qué es lo que me hace seguir adelante? Ya eres piloto, ¿qué sigue? ¿De qué aerolínea? ¿Qué vas a hacer? Hay un sindicato, hay un secretario de prensa. Yo quiero ser secretario de prensa. Entonces, ¿qué sigue en mi vida, no? Y hoy, al término de la gestión, me hago esa pregunta otra vez. ¿Qué sigue en mi vida? Y algo interesante seguirá, definitivamente. Oye, platícanos un poquito cómo fue ese proceso del gusto de la aviación por José Suárez, o el buen Pepe Suárez, como mucha gente te conoce dentro del gremio. ¿Cómo fue esa incursión a la aviación? Porque sabemos que desde niño pues fuiste un amante de la aviación, así lo has compartido con las personas más allegadas a ti, también lo has compartido a través de tus redes sociales, y que recuerdas mucho el Día del Niño, porque cada año siempre pones una fotografía con un kepi de piloto, y que pues creo yo que ahorita le estás cumpliendo el sueño a ese niño que siempre soñó con volar. Definitivamente, y creo que es esa imagen, ¿no? del niño que soñaba, es como que al que todos los días me debo, ¿no? Y se debe justamente a la naturaleza de la circunstancia que yo vivía cuando era niño, ¿no? En un ambiente donde, pues, vengo de una familia que tenía muchas carencias, ¿no? Donde me decían, es que es muy difícil que seas piloto porque es muy cara la carrera. ¿Qué más te gustaría hacer? ¿Qué más te gustaría estudiar? E imagínate un niño que sueña, porque regresando a tu pregunta yo no sé cuándo me surgió el amor por la aviación, pero me surgió yo creo que desde los meses o antes incluso de nacer, porque yo todos los recuerdos que tengo, yo había aviones alrededor, ya había juguetes, ya había Lego de aviones, ya había aeropuertos, aviones a escala, jugar con mis hermanas, ¿no? al avión. Entonces ya siempre lo tenía, pero imagínate esa persona con esa ilusión, ese niño de 6, 7, 8, 9, 10 años, que le dicen, es muy difícil que seas piloto, ¿qué más te gustaría estudiar? Y me lo preguntaban tantas veces y cada vez me lo preguntaban.
Y eso te rompe mucho, ¿no? O sea, rompe un esquema o una estructura de sueño, sobre todo, y de alcanzar a una meta, ¿no? Sí, y mira, yo creo que en mi familia me lo decían como con la esperanza de cambiarme el camino. No, nunca lo tomo a mal que me lo hayan manifestado de esta manera. Pero al contrario, yo decía así, ¿cómo que no? No, pero sí era la frustración de decir, yo quiero hacer esto y ya me están diciendo que no puedo. Me rompía muchísimo el esquema, ¿no? Entonces, para mí es como que esa deuda de que cuando volteo y me acuerdo toda esa situación a través de esa foto, tengo una foto con un kepi de Aeroméxico justamente, digo, sí se pudo, no que no, y toda esa gente que te dice que no. Y muchas veces, no sé si sea también tu historia, Roberto, pero se acerca la gente y te dice, es que yo quiero ser piloto, pero pues en mi casa no se puede, me dijeron, no hay lana, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que más allá de conmoverme, les digo, es que sí se puede. Es que sí hay manera. Yo he visto casos, amigos muy cercanos que incluso que colaboran conmigo, que tienen mi edad y que han dejado todo en la raya y que hoy en día están volando. Y lo habéis visto tantos casos que yo admiro más a la gente que lo saca adelante, se tarde lo que se tarde, que los que se quedan en el camino ante lo que el mundo te está enseñando que es imposible, ¿no? ¿Cómo fue tu paso por la aviación? Sabemos que estudiaste en una escuela pues que ya tiene más de 70 años aquí en el mercado, que es Aeronáutica Vitar. Una buena escuela, ¿no? ¿Qué nos cuentas de Aeronáutica Vitar? Porque al final pues es el que forjaron mucho, ¿no? A los inicios. Fueron más bien las primeras alas de Pepe Suárez. Sí, qué bueno que se pueden decir marcas. Siempre. Sí, yo cuando hice la investigación en el 2007 de dónde estudiar, pues primero busqué una escuela que me ofreciera esa flexibilidad, porque sobre todo había muchas escuelas que te decían, págame ahorita toda la carrera o págame, yo decía, ¿de dónde? ¿No? Y es algo que le agradeceré siempre a Aeronáutica Vitar, ese esquema de decir, pues si tienes que hacer un compromiso aquí, tienes que venir a la escuela, tienes que hacer la teoría, pero bueno, o sea, eran un poco más flexibles y aparte tenían un récord de seguridad impecable. No recuerdo, es una escuela, una empresa familiar, como bien conoces, una empresa que tiene aparte mucho prestigio en la aeronáutica. Por eso no fue difícil tomar la decisión de dónde estudiar. Y recuerdo mis épocas de estudiante con mucho cariño, recuerdo a los profesores que sé que muchos ahí hoy en día siguen, a los instructores, recuerdo por ahí que me gustaba hacer las comunicaciones en inglés, ¿no? Por ahí amigos que estudian ahí me dicen que recuerda el buen Omar, por ejemplo, Ricardo. Sí, el que hablaba en inglés, ¿no? Yo decía, pues es que hay que practicar, ¿no? Y en ese entonces no había el Ratari todavía, estaba implementando el Ratari 2007-2008. Entonces, la verdad es que siempre me permitió profesionalizarme, dar más allá, nunca me pusieron un pero. Al contrario, creo que estoy muy, muy agradecido con ellos y lo recuerdo con ese mismo cariño a Aeronáutica Vitar. Regresando un poquito al tema familiar, pues sabemos que naciste en el norte del país, ¿no? Donde también a lo mejor en provincia las oportunidades son diferentes y sobre todo también que irte al norte, no hablando específicamente de Monterrey, sino a otras ciudades ya más colindantes con los Estados Unidos. A veces el tema aeronáutico pues no es muy sonado, digo, no hay muchas escuelas de aviación allá, no hay donde aprender. Los aeropuertos que hay, pues sí llegan aviones, pero pues no hay muchas operaciones. Entonces eso como que complica un poco las cosas, ¿no? Sí, por eso te digo que yo no sé en dónde me surgió esta espinita, esta inquietud de ser piloto, pero aparte tan arraigada, o sea, nunca le... Es más, todavía hoy a la fecha que soy capitán del 737, veo un avión y volteo. Claro. ¿No? O voy al aeropuerto y escuchar el sonido me sigue causando esa misma emoción de siempre. Y en Ciudad Obregón, de donde yo soy, pues llegaban 2 aviones al día, 3, ¿no? Entonces, sí era complicado, era lejano. Yo decía a la gente, quiero ser piloto, pero me escuchaban como si les dijera, quiero ser bombero. O quiero ser doctor en su momento, ¿no? Era así como de, ok, un niño más que lo dice, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, el personal de Ciudad Obregón de Aeroméxico me permitía irme todo el día, me iba a las 10 de la mañana y me salía a las 6 de la tarde que salió el último vuelo. Entonces me dejaban vocear los vuelos en el aeropuerto, así yo decía, señores pasajeros, esperando el vuelo 100 de Ciudad de México, y ahí, por ahí tengo las grabaciones de todo eso, y decía, qué paciencia le tenían a un niño de 13 años, 14 años, que venía así, imagínate, a pasarse todo el día, y todavía me enseñaban a usar los sistemas, cuando todo era mucho más flexible, veía los aviones, me invitaban a sus convivios, se hacían en Navidad, etc. Es algo que de las cosas que te forjan y que agradeces es toda la paciencia que me tuvieron ellos, y esa
esa voz de un niño. Imagínate en un aeropuerto, aunque sea chico, ¿no? Un niño anunciando un vuelo, la llegada a las... Pero ¿cómo fue esa conexión? O sea, ¿cómo fue? ¿Llegaste y tocaste las puertas del aeropuerto? No, fue una casualidad. Un día que yo iba viajando de menor sin acompañar, llegaron tarde por mí, pues me estuvieron ahí esperando y entonces vi a una de las colaboradoras que empezó a anunciar los vuelos. Le dije, ¿por qué mejor no dices, lo dices así? O en inglés, te puedo sugerir. O sea, yo, experto, ¿no? A mis 13, 14 años en aviación, se me daba... Ah, sí, es cierto. Me dijo, dilo tú. Y yo, bueno, lo digo yo. Y a partir de ahí empezó. Me abrieron la puerta, literalmente, ¿no? Los tengo en el Facebook todavía. A veces que algunos de ellos siguen trabajando en Hermosillo, en Ciudad Obregón. Me los encuentro y me da mucho gusto porque llego y ya con el sueño cumplido, ¿no? Ya siendo el capitán incluso, ¿no? Y los veo y digo, todo esto es gracias a toda esa gente que te vas encontrando para bien en el camino. Y pues creo que ahí también tuvieron mucho que ver todos ellos y ese acercamiento que me permitieron tener en una ciudad tan pequeña, con 3 vuelos, pues yo ahí está. ¿Y qué pasó después de esa experiencia tan grata como niño? Pues empezaste a crecer, te fuiste a la preparatoria y luego a la universidad, que no precisamente fue aviación, como nos comentabas, estudiaste otra cosa, ¿no? Sí, cuando yo vengo a Ciudad de México, empiezo a estudiar la prepa en el TEC becado. La verdad es que siempre fui de buenas calificaciones, entonces me daban beca y cuando ingreso al TEC me cambia el panorama, me cambia la vida completa porque yo venía de una escuela así chiquitita. Entonces de repente entra una generación con 1000 personas y te das cuenta que el mundo es diferente, que el mundo es mucho más amplio que lo que veía, ¿no? Es así de pequeño y me abre muchísimo las puertas, empiezo a hacer amigos que hasta la fecha conservo. Pero cuando llega el momento de que llegas como al 5º o 6º semestre de prepa, es esto de la orientación vocacional, pues así como, pues tú como que medio ingeniero, biólogo, cosas al aire libre, pues piloto. No, yo no, es que yo piloto. Pero bueno, llegó el momento de decidir y nuevamente llegamos al origen, ¿no? En mi casa me decían, pues es que ahorita no hay dinero para que estudies piloto. Yo tenía 18 años y pues ponte, ¿qué quieres hacer? Me acuerdo que había en la biblioteca del TEC de Ciudad de México, había un libro de egresados y llegué a una página que decía director de Grupo Aeroméxico. Entonces me puse a leer su semblanza, decía, él estudió ingeniero mecánico administrador. Y dije, ¿qué es eso? Me puse a investigar. Dio la casualidad, nuevamente se acomodó que yo hacía servicio becario, que es un requisito del TEC, en el departamento donde estaba el director de ingeniería mecánica. Entonces lo ubicaba, pero nunca me había acercado. Empecé a investigar y dije, pues no suena mal, aparte me va bien en física, en matemáticas. Y de ahí que decidí estudiar ingeniería mecánica. Nuevamente me ofrecen una beca en el TEC, que era una beca especial, porque por todas estas habilidades que ya tenía muy intrínsecas de estar hablando en público, etcétera, yo era el encargado de promocionar la carrera en las prepas, de ir y hablarles, explicarles qué hace un ingeniero mecánico, etcétera. Me dieron esta beca que era un poco diferente a las demás porque mi compromiso era hacer promoción de la carrera. Y aparte te permitía hacer una especialidad en ingeniería aeronáutica. Entonces, bueno, me becan, empiezo a estudiar esto e imagínate todos los días de mi vida desde que entré a estudiar ingeniería mecánica convenciéndome que ese era el camino, convenciéndome que yo estaba haciendo lo correcto, convenciéndome que yo quería hacer aviones y que no quería volarlos, que quería diseñarlos. Y tengo una profunda admiración por los ingenieros, por mis compañeros que hoy están en diferentes lados del mundo, incluso trabajando activamente para la aeronáutica, y que son muy felices. Pero yo sabía que yo quería estar allá arriba, sabía que yo quería ser piloto. Y dentro de las casualidades buenas de la vida es que formamos la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Aeronáutica, se llamaba Abuela, y creamos un programa de radio porque yo ya tenía bases de locución en uno de los talleres del mismo TEC y ya creamos Zona de Vuelo, que fue el primer programa que tuve. Y me empecé a meter mucho el tema de la aviación comercial, de las aerolíneas, de las relaciones públicas, y creo que es de esos momentos que te cambian la vida haber creado ese programa de radio que hoy me tiene sentado en esta silla definitivamente. Entonces, al principio, no era que querías claudicar, sino simplemente era buscar un camino hacia volarlos, porque pues cuando empiezas a meterte más en lo que es el tema de ingeniería aeronáutica, era yo quiero diseñarlos, no volarlos. Pero Zona de Vuelo fue un parteaguas, creo yo, en tu vida que te abrió muchas oportunidades
y que a lo mejor es el precursor de algo que tú tienes ahorita muy grande, que es en el aire, ¿no? Fue el precursor definitivamente, porque yo cuando creo Zona de Vuelo junto con mis compañeros de la asociación, pues no sabía qué es lo que estaba haciendo. Yo lo estaba haciendo porque me gustaba la locución y porque aparte de las actividades que como estudiante tenías que hacer. Pero un buen día se me ocurrió llamarle me acuerdo perfecto, a Volaris y decirles, oigan, es que soy del TEC de Monterrey, tengo un programa de radio. Me dijeron, mañana, la próxima semana tenemos un vuelo inaugural a Chihuahua. Y yo, ¿y luego? Pues estamos invitando al vuelo con todo pagado. Sí, vente. Y yo, pues no me la creo. O sea, para mí era así de, ¿en serio me estás invitando? Yo volaba 2 veces al año. Si bien me iba, o a veces que ninguna, ¿no? Entonces de repente te están invitando con todo pagado a volar y dije, bueno, claro, te amo Zona de Vuelo, ¿no? Entonces desde ahí me empezaron a invitar a muchos vuelos, porque finalmente pues era así el único programa de radio, el único espacio que había. Se empezó a crecer tanto Zona de Vuelo, porque así como le hablaba a Volaris, pues ya vi cómo era el caminito, le empecé a hablar a Interjet, a Aeroméxico, a todo mundo, a las constructoras, a los aeropuertos, y empecé a crear algo. Y lo empecé a crear porque me gustaba, ¿no? Entonces, de ahí, cuando yo termino en el TEC de Monterrey, pues la propiedad intelectual se la quedan ellos. Dije, bueno, pues ya. Y no continuó el programa. Zona de Vuelo se murió ahí en el 2007-2008 debe de ser. Entonces, en el 2010, cuando yo regreso de Mexicali de mis horas de vuelo, pues creo En el Aire. Yo estaba buscando este nombre como que entre estar al aire y estar en el aire por ondas radiofónicas. Entonces creo En el Aire. Me acuerdo muy bien, estaba yo en el consultorio, en mi terapia con el psicólogo, así hablando, teniendo esta discusión y sale el nombre En el Aire. Entonces yo, pues En el Aire será. Y justamente es la continuación de Zona de Vuelo, de un proyecto que ya había empezado, donde incluso en el TEC me mandaban llamar y me decían, oye, ¿tú qué tienes con Volaris? Y yo, ¿de qué? Pues algo te están dando que te la pasas hablando de ellos. Y yo, pues se la pasan, no me bajo del avión, ¿no? Imagínate, para mí era, me tenían soñado, ¿no? Solo con llevarme a volar. Entonces, bueno, me di cuenta cómo era el camino y de ahí surge En el Aire. En el Aire es un programa de noticias hasta la fecha, y Zona de Vuelo era un programa temático, es decir, elegíamos un tema y lo desarrollábamos a lo largo de la hora, porque no era un programa que era en vivo. Y Zona de Vuelo fue el único programa del TEC de Monterrey de concepto radial que se transmitió en frecuencia abierta en Monterrey, en 94.9, en frecuencia TEC en la ciudad de Monterrey. Y rompimos muchas cosas, ¿no? En ese momento, y creo que todo fue por el gusto de hacer las cosas. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo fue pues, el tema de En el Aire, porque pues, es de los pocos medios de comunicación de aviación en México y en Latinoamérica. No hay mucho de eso. Sabemos que fue en 2010 cuando pues, se abre todo pues, este también sueño que tenías, y que En el Aire te abre también muchas puertas importantes, ¿no? Sí, yo creo que el contexto ahí de lo que pasaba en la aviación en el 2010, estaban degradando a categoría 2. Mexicana estaba terminando operaciones un 28 de agosto, En el Aire empieza en mayo, y ese mismo agosto termina las operaciones de Mexicana. Entonces, dentro de ese contexto, pues la aviación estaba muy en los ojos mediáticos, en los ojos públicos, y no había ese espacio. Entonces En el Aire no empieza de cero, empieza ya con tablas, empieza con locutores que ya tenían algo de experiencia, sobre todo en Zona de Vuelo. Y yo vi esa oportunidad de utilizar todo lo que estaba pasando para comunicarle a la gente de verdad la importancia del sector aeronáutico. Y creo que algo que detonó para bien cómo comunicó En el Aire fue justamente el término operaciones de Mexicana. No fuimos muy cuidadosos, me acuerdo, en cómo lo estábamos diciendo. Sobre todo, yo estaba terminando mi carrera de piloto, entonces ya empezaba a conocer un poco de qué era ASPA, ¿no? Escuchaba qué se decía, cuáles eran las causas por las cuales decían que Mexicana estaba dejando operar. Me acuerdo, escuchaba todas las versiones que podía de la historia, ¿no? Porque ocurrían muchas versiones, y hasta hoy en día el conflicto de Mexicana es muy complicado de entender y de dimensionar. Pero creo que lo hicimos así tan imparcialmente que en ese momento, ante la falta también de espacios informativos, nos empezó a seguir todo el mundo. O sea, por Twitter me acuerdo, reporteros, directores, ¿no? El secretario del Trabajo, el secretario de Comunicaciones de ese entonces, empezó a seguir En el Aire para estar viendo qué se decía de la situación. Entonces creo que nuevamente, ¿no? Coyunturalmente nos ayudó mucho el tiempo en el que se formó En el Aire, y de ahí yo creo que nos ha tocado hablar de... Recuerdo que la primera nota que vimos En el Aire era que Japan Airlines dejaría operar a Ciudad de México.
O sea, entonces estamos hablando de una aviación bastante lamentablemente antigua que muchas veces extrañamos, pero eso fue la historia un poco de En el Aire. En el aire fue algo muy importante, ya has vivido muchas cosas en materia periodística, pero también tienes un gran equipo que está trabajando desde hace muchos años contigo. No sé si específicamente desde el 2011, pero bueno, ya estos 13 años pues te han acompañado en este sueño y es una construcción diaria, pero también se requiere una gran disciplina, porque cuántas veces no hemos visto medios de comunicación que salen, que nos copian las notas y a los 2 años se van, ¿no? Porque no es para todos y no es un tema pues nada sencillo, ¿no? También medios de comunicación, por ejemplo, prensa escrita como revistas, que creo que tú y yo crecimos con Avión Review, por ejemplo, y ellos nunca pudieron hacer el cambio de switch de lo tangible a lo digital, ¿no? Eso de cierta manera benefició en el aire, ¿no? Sí, yo creo que al final siempre hemos quedado los mismos dos, ¿no? Que somos transponder en el aire y no porque, o al menos no estamos cerrados a que haya competencia. Yo creo que al contrario, que si algo ha empujado el crecimiento en el aire es tener competencia. Muchos, como 2 años más o menos, habremos sido los únicos. ¿Cuándo empezaron ustedes? ¿2012? Un año después. Entonces, cuando surgen ustedes, para nosotros también fue un empujón así de ya hay que competir, ¿no? Ya salte de tu zona de confort porque tendremos que hacer competencia, ¿no? Me recuerdo tu estación de radio, por ejemplo, me acuerdo perfecto, ¿no? La primera vez que me puse a escucharlo dije, a ver, ¿de qué se trata esto, no? Pero lo que ha logrado en mí, como te lo he comentado, es ese respeto a la gente que realmente se dedica a esto, ¿no? Porque empezamos a ver que todo el mundo quiere opinar de la aviación, todo el mundo quiere ser líder de opinión, o bloguero, o columnista, de temas que ni siquiera conoce, con los que no ha convivido. Y eso me parece algo pues, preocupante para la industria aeronáutica y para cómo la gente se está comunicando, sobre todo en un medio que hoy en día está tan, bueno, en una industria que hoy en día está tan sesgada y tan mediáticamente a la vista de todos y todo el mundo quiere opinar. Para todo el mundo los aviones están a punto de chocar aquí arriba, o el ruido, o es peligroso, o la seguridad, o el bache, ¿no? O el cráter, etc. Entonces es muy delicado cómo lo comunicas. Y sí, ¿no? El equipo me ha acompañado, pues muchos de ellos no desde 2010, de hecho creo que ninguno desde 2010, porque lo que hemos hecho con el aire, y creo que lo que lo hace diferente es que tenemos esta gente que ama la industria aeronáutica y creímos que luego en algún momento cambió, pero en un principio le apostamos a gente de la industria a enseñarla a hacer locución y a escribir, que a periodistas enseñándoles aviación, ¿no? Porque para nosotros el valor principal es gente que quiera que por medio del micrófono y de sus palabras escritas y tengas un impacto positivo en la industria de la que formamos parte y que queremos y participamos, ¿no? Eso yo creo que nos hace diferentes esa pasión. Por eso, de hecho, el eslogan de En el Aire es comunicamos lo que más nos gusta, porque realmente es lo que más nos gusta y eso es algo que nos une. Platícanos de los highlights que has tenido con En el Aire, porque pues han ido a eventos importantes, a Inglaterra, por ejemplo, a hacer coberturas de eventos importantes con Bombardier. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido eso, porque ser un medio independiente de comunicación, ir a esos eventos no es fácil. O sea, no es un medio de comunicación masivo que tiene las capacidades financieras para agarrar a comprar cámaras de, no sé, carísimas y equipos y micrófonos y llevar a los reporteros en una camioneta a eventos y pagarles vuelos. Esto se costea desde los bolsillos de los que están emprendiendo un sueño, ¿no? En este caso En el Aire. Y es algo realmente difícil, ¿no? La primera vez que nos paramos en un Air Show, me acuerdo que decidimos romper este hito, fue en el 2011, que fue con el Air Show de París, y siempre afortunadamente hemos tenido detrás un buen patrocinador, una línea aérea, ¿no? Por generalmente a veces que incluso Boeing, otras. Pero yo creo que históricamente algo que ha hecho En el Aire bien es pararse en estos lugares donde se genera la información, donde se está generando la historia aeronáutica, por donde se anuncian nuevos aviones, donde se anuncian las cosas. Pero si bien sí lo pondría como un hito, yo creo que también tener el privilegio de ser testigo y de comunicar la historia de la aviación 12 años, pues no ha sido fácil. ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha evolucionado? Te decía, empezamos hablando del vuelo de Japan Airlines, ¿no?
Y hoy en día, hablando de rediseño, de espacio aéreo, de toda la situación y de la coyuntura, yo creo que elegirlos no ha sido fácil, pero han sido sub y bajas, noticias buenas, noticias malas, como me imagino que bien lo comprendes. Pero donde está, yo creo que el truco es en la manera en que lo dices, ¿no? Siempre como cuidando esta imparcialidad y cuidando estar del lado correcto de la información. Ahora que he tenido la oportunidad como secretario de prensa de convivir con muchos medios de comunicación, me doy cuenta que la libertad de expresión en México está muy sesgada. O sea, a mí periodistas literalmente me han dicho, no te vamos a publicar, no podemos, lo siento, son intereses comerciales. Aunque tú tengas la razón, aunque tus pilotos estén sufriendo de esta manera o estén en este acontecer, no te vamos a publicar. Entonces yo creo que algo que bien hemos cuidado, tanto ustedes como nosotros, ha sido eso de seguir hacia adelante para bien y para... Hay veces que, no sé si les pasa, pero te duele comunicar algo, te duele subir algo, pero tienes que hacerlo. Y para mí esa es la imparcialidad que, como te digo, lamentablemente he aprendido que en México pues no necesariamente todos los medios son imparciales. Ahora, hablando un poco de tu carrera, pues sabemos que ahorita ya eres capitán del Boeing 737 Aeroméxico, un avión de grandes batallas para Grupo Aeroméxico ahorita, que van a llegar más, y que estar ahorita de capitán pues tiene que significar algo muy importante para ti. Cuéntanos un poco de la historia de cuando estabas en Aeronáutica Vitar y cómo fue tu primera clase y qué recuerdas de esa primera hora de vuelo. No sé el nombre del instructor, platícanos un poquito de esa etapa. Pues nuevamente digo que mi historia está llena así como de situaciones que se presentan porque fue el 7 del 7 del 7 a las 7. O sea, eso desde ahí como que dije, esto debe ser algo bueno, ¿no? El 7 de julio de 2007 a las 7 de la mañana se me citó en Cuernavaca para mi primer vuelo. Omar era el instructor, me acuerdo hasta la matrícula del avión, Oscar Mike, no sé si siga volando. Sé que ahí sigue, pero creo que ya no está volando. Sí. Que era como el consentido, se me hace en ese entonces, el avión 172. Y recuerdo que fue una gran emoción al grado que ese día me hicieron una fiesta sorpresa, ¿no? Yo no sabía, pero terminando ese día en la tarde en México me estaba esperando una fiesta sorpresa con mis amigos porque a lo mejor en ese momento no dimensionas, pero bueno, estar ahí sobrevolando el área de Cuernavaca, me acuerdo ahí que escuché la comunicación incluso, que en alguna ocasión hice con la torre, con Vicky en la torre. Y ese día en la tarde me hicieron una fiesta sorpresa y ahí tengo esa tarjeta, ¿no? Me acuerdo mi hermana que me escribió, ya ves que el cielo no es inalcanzable. Y yo dije, sí es cierto, el cielo, o sea, hoy logré algo importante. Y yo creo que hay historias en la vida de un piloto que es tu primer vuelo solo, ¿no? Tu vuelo de examen. Y de ahí yo creo que hasta cuando empiezas el adiestramiento en una aerolínea, y tu primer vuelo ya suelto como primer oficial y en mi caso, que es el más reciente, mi primer vuelo como capitán, ¿no? Son como que esos 6 momentos que nunca se te van a olvidar, porque a lo mejor si me preguntas de un vuelo que hice hace 2 meses no puedo recordar los detalles, pero todos estos 6, 7 recuerdo perfectamente los detalles, con quién iba, dónde fue, cómo fue, etcétera, y son de esos hitos importantes en la historia de cualquier piloto. A veces hay muchos pues bueno, pilotos que dicen que siempre voltean al lado izquierdo de la cabina para consultar o preguntar algo, ¿no? Pero cuando volteas y solamente ves tu reflejo por la posición en la cual estás sentado, ¿qué significa para ti después de haber pasado pues todas estas, hasta cierto punto, inclemencias, pero también muchos aprendizajes, ¿no? Mucha formación o mucha disciplina y emprendedurismo, ¿no? Sí, yo creo que como primer oficial estamos muy acostumbrados a que siempre es el capitán tomando la última decisión y también estamos acostumbrados a dar nuestra opinión, a decir qué es lo que queremos, que está bien o que está mal, pero finalmente está el capitán y tienes como esa sensación de seguridad que te da tener al capitán a la izquierda. Y cuando asciendes es justamente eso es. Tienes al primer oficial, de los cuales yo me apoyo mucho, sobre todo ahora que volaba poco relativamente cuando estaba aquí en la oficina. Pero esa seguridad que tienes que trabajar en ti, en lo que conoces, en lo que sabes, en las decisiones que tomas, ¿no? O sea, tenemos que tomarlas, pero siempre siendo receptivos, creo que ha sido algo muy importante. Pero sobre todo me pasa a mí particularmente eso de volteas, ves el reflejo y veo el reflejo de, como bien decías, de muchos años de historia, ¿no? De muchos años de querer estar ahí. Y hay veces que vas tan ocupado volando
haciendo las cosas, pensando en la aproximación, que si México tiene cizalleo, que si está lloviendo, que si está inestable, que si hay tráfico, hacia dónde vas, qué vas a hacer cuando llegues, a dónde vamos a ir, que se te olvida algo que he aprendido, que es disfrutar el momento. No se te olvida disfrutar del crucero. Generalmente nos preocupa tanto el despegue y el aterrizaje, en la vida también, si lo quieres ver metafóricamente, que se nos olvida disfrutar del camino del crucero y eso, de repente es como que es bueno tomarte esos minutos, esos 3 minutos de ver y decir, estoy aquí. Sobre todo cuando está esa calma que te da el vuelo en crucero. Sí, sí se pudo. Dejas aquí un puesto aquí en ASPA de México, pero pues estarás, sabemos, muy cercano al sindicato porque pues pertenezcas con un puesto o no, de todos modos siempre hay que estar cercano a su sindicato. ¿Qué enseñanzas te dejó estar acá? Porque creo que el puesto que ocupaste, y lo estábamos platicando hace rato, pues todo lo que pasaste con la degradación, con Emirates, Aeroméxico, pandemia, te tocaron cosas muy fuertes, que al final es un aprendizaje muy bueno para tu vida, porque también tuviste aquí manejo de crisis, ¿no? Cuéntanos eso. Pues, ¿qué enseñan? Me llevo todas, que es muy difícil, creo que enumerar cada una de las enseñanzas que me llevo, pero en general te podría decir que esa experiencia que no te da ninguna escuela, ningún curso, ningún taller, ningún diplomado, maestría o licenciatura, de estar al frente, no de ser la voz ante momentos tan retadores donde se espera algo de ti, pero sobre todo donde todo el mundo tiene diferentes expectativas y sobre todo, sabes que aprender a ser la voz institucional de ASPA no era necesariamente mi voz, que uno de los principios de un vocero es que tienes que estar de acuerdo con la institución que representas, es decir, si no estás de acuerdo con las corridas de toros, no porque tengas una formación de vocero vas a salir y hablar de algo con lo que no estás de acuerdo. Entonces, no era difícil porque yo siempre he creído y he estado muy cercano a ASPA, pero sí era a veces que separar que no es necesariamente mi opinión, sino que es la voz de todo lo que represento, del comité ejecutivo, de los 2,000 pilotos, de los intereses de la misma asociación. Entonces, ese tipo de enseñanzas, aprender, ¿no? Que el que expone se expone, ¿no? Eso lo debes de saber perfectamente, ¿no? El que se atreve a hablarle a la cámara y al micrófono se está exponiendo y nuevamente caes en este tema de saber por qué estás haciendo las cosas, por qué estás diciendo las cosas, la seguridad que tienes que tener, sobre todo sustentada. Aprendí, ¿sabes qué? También muchos amigos que haces en el camino, porque te acompañan en momentos complicados y sobre todo en los momentos más difíciles. Recuerdo muy bien quiénes fueron los que sorprendentemente empezaron a atacarnos sin fundamentos, pero sorprendentemente hubo muchos otros que te daban esa palmada en la espalda después de un día muy difícil, muy complicado. En este mismo escritorio me recuerdo perfectamente a las 2 de la mañana, 3 de la mañana en el 2020, a finales, principios de 2021, cuando las negociaciones estaban tan complejas, esperando a ver qué pasaba, en qué momento venían las malas noticias. Y recuerdo así justamente ese día que vi que el reloj eran las 3 de la mañana y ya estábamos todos en este sindicato cansados, desgastados, negociando, pero siempre con ese ímpetu de salir adelante. Y siempre esos amigos que te caen bien, ¿no? Así como que, ¿cómo vas? Te veo cansado, ¿no? Me decían, oye, te vi en la tele, te veo cansado. Sí, la verdad es que sí, creo que todo eso me lo llevo, pero sobre todo, ¿sabes qué me llevo? Me llevo un gran agradecimiento con los pilotos que depositaron esa confianza en mí para hacer esta voz, sobre todo en ese momento que nadie sabíamos que nos iba a tocar, pero que fue un momento bastante, como dices tú, retador. Y poner a ASPA en el centro de la conversación donde no estaba. Yo decía, ¿cómo es posible que a los pilotos no les pregunten de temas tan básicos como la quinta libertad o el rediseño del espacio aéreo o la categoría o todo eso? ¿Dónde está la opinión de los pilotos? Entonces creo que ese era el reto que enfrentamos bien junto con mi equipo, de poner a ASPA en el centro de la conversación. Los pilotos tienen que opinar de todo lo que sucede en el sector aeronáutico porque tenemos una opinión, porque estamos volando en el espacio aéreo y conocemos operaciones arriba y abajo, ¿no? ¿Qué sigue para ti en este camino? Que bueno, pues obviamente pues eres alguien muy joven y que le resta mucha vida por delante, pero ¿cuáles son tus objetivos ahorita principales, Pepe, en la compañía, con Aeroméxico? ¿Qué pasará con el sindicato? ¿Qué pasará también con tu vida? Porque estar volando y estar aquí también en la oficina, pues me quiero imaginar que es retador, ¿no? Sí, es complicado
sobre todo porque a una persona que le gusta tanto volar como a mí, ¿no? A veces que me decían, oye, estás loco porque te pusiste un doble radial en viernes o en sábado o en domingo, pero tenía ganas de ir a volar, ¿no? Siempre es como la terapia para un piloto es irte a volar. Y en fin, entre semana había que venir y entre semana generalmente había muchos temas complejos que había que estar atacando la mayoría de las veces, pero ese descanso que para mí era ir a volar realmente lo apreciaba mucho. Entonces sí ha sido complejo, ha sido cansado sobre todo. Creo que ahorita en los próximos días vienen algunos días de descanso. Hace mucho que no tengo días de descanso. Te puedo platicar que cuando me intenté ir de vacaciones la primera vez en el 2021 en mayo, en cuanto puse un pie fuera de la oficina, degradaron a México a categoría 2. Entonces me tienes intentando irme de vacaciones, pero no estando nunca de vacaciones. La segunda ocasión que intenté irme de vacaciones en todos estos 3 años, después sobre todo que en pandemia no podías ni salir, se empieza a abrir un poco el mundo, intento irme y sucede que los pilotos se enferman de COVID en esta quinta ola de enero del 2022. Entonces realmente ahorita creo que me hace bien un poco de descanso, de no estar siempre al pendiente, de no estar un poquito desconectado, porque el teléfono siempre ha estado prendido, ¿no? Y lo sabes, ¿no? Todos los colegas de medios de comunicación siempre he estado ahí para dar la opinión. Y en mi vida profesional, eso te decía, ese constante estarme planteando qué sigue, pero hoy en día sé que tengo un gran reto que aprender y que sobre todo, me decía un amigo muy cercano, si no pones en práctica todo lo que aprendiste estos 3 años para ti, pues se van a olvidar muy fácilmente. Entonces, me gustaría capitalizar todo lo que he hecho en estos 3 años, a ponerlo al servicio de la aviación, del mismo en el aire, de la industria, y empezar a trabajar con eso, ¿no? En estrategias, en comunicar, y sobre todo extraño mucho toda esa convivencia que tenía en el aire, con los colegas, ir al radio, hablar del tema, ¿no? Hacer un poco más libre, entrevistar, cuestionar, ¿no? Porque ya llevo 3 años de este lado. Esta es mi entrevista 570. Okay. Terminaré esta gestión con 571 entrevistas en 3 años. Entonces, me he dedicado también a hacer entrenamiento de voceros después de tantas entrevistas. Me he dedicado al secretario de prensa entrante, a quien le deseo el mejor de los éxitos, que estoy seguro que le va a ir muy bien al capitán Alonso. Ha sido un proceso también interesante acompañarlo en su formación para que esté listo para ocupar a partir de mañana este cargo y esta silla. Entonces yo creo que siempre es constante plantearme y seguro vendrán cosas muy interesantes, muy buenas, pero ahorita de entrada dedicarme a todo lo que he extrañado estos 3 años, que es volar y que es sentarme en una cabina de radio y hablar de los temas libremente y entrevistar a la gente y ahora ser yo el que hace las preguntas. ¿Te vas satisfecho abandonando pues esta silla? ¿Cómo te sientes con eso? Y ¿existió algo durante estos 3 años que lo resolviste pero no te gustó cómo lo resolviste y qué hubieras hecho para cambiar eso? Me voy satisfecho definitivamente. Creo que el objetivo de poner a ASPA, como te decía en la conversación, en el centro de la plática aeronáutica, se logra. Ahora creo que los retos que tenemos por delante es no todo es decir, comunicar y opinar, sino todo se tiene que cambiar, acciones tangibles, estrategias que no solamente deben de ser de comunicación, sino también de acción. Entonces creo que eso es lo que viene hacia adelante. Por supuesto que me da muchísima nostalgia de algo que me apasiona tanto hacer, que me gusta tanto hacer, pero que estoy seguro que seguiré haciendo desde otras trincheras, como es comunicar. Pero lo que lo hace bonito, esa es una reflexión que he tenido últimamente, lo que lo hace tan maravilloso es que no es para siempre. ¿No? Que yo desde que me senté en esta silla sabía que tenía 3 años para sembrar algo. Y creo que dejo una secretaría de prensa muchísimo más fortalecida hasta en procesos, en manera de hacer las cosas, en cómo opina, en cómo se dirige, cómo es estratégica, porque antes no era una secretaría estratégica, era un impresor de la revista. Entonces hoy después de demostrar la utilidad que tiene, pues creo que dejo una secretaría mucho más fortalecida, que estoy seguro que seguirá esa línea de trabajo, cada quien al estilo personal de cada secretario que se sienta a partir de hoy en esta silla por los siguientes muchos años que espero que esté ASPA. ¿Qué me hubiera gustado hacer diferente? Pues creo que varias cosas, y sobre todo, ¿sabes qué? Fue mucho aprender en la práctica, en el acierto. Algo también importante es que se quedan en la mesa algunos temas que estoy seguro que se quedan
en lo personal, pero en la vida institucional de ASPA tienen que seguir hacia adelante, como es el tema de buscar ir por nuevos contratos colectivos de trabajo. Eso es imperativo que tiene que hacer ASPA. Me hubiera encantado comunicar que regresamos a la categoría 1. Me voy preocupado por la situación de Transportes Aeromar, por ejemplo. Me voy preocupado por las quintas libertades que se pretende o que se podrían pretender establecer para los nuevos aeropuertos. Entonces, hay muchos temas, pero te digo que son, yo creo que preocupaciones personales, pero ASPA estoy seguro que las seguirá atacando. Entonces, en ese sentido, hacia adelante. Pues mi querido buen Pepe, te deseamos lo mejor en este futuro nuevo y pues bueno, te agradecemos mucho la entrevista en este espacio para Transponder 1200 para que la gente pues conociera más lo que es un secretario de prensa, pero también desde dónde viene y cómo se forjó y todo. Muchas te agradecemos gracias. mucho éxito. Muchas gracias, estimado Roberto, amigos de Transponder, muchas gracias. La verdad es que, y siempre lo dije, y siempre te lo dije, platicar con gente de la industria siempre ha sido lo mejor porque nos entendemos y porque sé que les gusta tanto como a mí y podemos hablar este idioma en común. Y gracias por acompañarnos y por ponerte del lado correcto de la narrativa, no solamente estos 3 años, sino desde el 2011. Así que muchas gracias. Perfecto. Mi querido Pepe. Gracias, amigo. Gracias. Listo.